Susana Ramón, hoy la tenemos aquí en los estudios. Se ve que ha descansado alguna de sus actividades y está aquí con nosotros. Muy buenos días, Susana. Bueno, hemos venido hablando durante los últimos programas, los últimos espacios de Impulsar Coaching sobre los cambios de la persona, cómo cambiar, cómo adquirir un estado de confort, y ahora hablaremos qué es un estado de bienestar. Hoy estaremos hablando de otro tipo de cambios, sobre todo cambios corporales, cambios físicos y cómo afectan cada uno a nuestra mente y a nuestro cuerpo. ¿Qué es un estado de bienestar, Susana? Bueno, cuando hablamos de estado de bienestar estamos hablando de un equilibrio entre el aspecto emocional, el mental y el físico, que se expresa también en cómo nos sentimos, en cómo pensamos, en cómo nos comportamos. Entonces, cuando los aspectos corporales, mentales, físicos y emocionales que forman la personalidad de toda persona se viven de manera positiva, con salud sobre todo, determinan un estado de bienestar. El estado de bienestar tiene que ver mucho con la salud, también la autoestima, las emociones y pensamientos positivos y la felicidad con uno mismo y con los demás, la salud emocional, física y mental. Si cogemos la definición de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a salud se refiere, dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esa fue la primera definición, y a la que vino luego se le añadió que era un estado siempre en armonía con el medio ambiente. Entonces, bueno, hablando de bienestar, cuando hablamos de bienestar, hablamos de un recurso para la vida cotidiana de toda persona, porque le permite ese recurso, esa salud, ser una persona funcional y también ser una persona productiva en su vida individual, social y económica. Y eso es el bienestar. Bueno, sin duda alguna, me gusta la definición de la OMC, la salud física, la salud mental y la OMS, la Organización Mundial de la salud física, la salud mental y además el bienestar social. Claro, sí. Todos somos considerados seres sociales. Dependemos de otros para estar felices, de cómo nos miran. Yo pasaría de eso, creo que ser desevolucionado, yo por lo menos. La opinión de lo social sobre mí afecta poco a mi salud. ¿Qué produce este estado de bienestar, Susana? Bueno, el estado de bienestar se produce cuando estos aspectos que te he comentado antes actúan en sinergia, basados en ese estado de positividad, de salud, de felicidad. Sí es verdad que científicamente se ha demostrado que existe un neurotransmisor que se llama serotonina, cuya producción en el organismo produce sensaciones de felicidad, de bienestar, de sueño reparador, y también actúa como un analgésico natural, también las endorfinas. Entonces la serotonina participa en gran cantidad de funciones cerebrales también, regula el apetito a través de la sensación de saciedad, regula también todo lo que es deseo sexual, mantiene la vigilia, modula la agresividad de la persona y la ansiedad, y participa también en la producción de otras hormonas como la melatonina. Entonces, sí que se ha probado que la falta de serotonina o melatonina en la sangre pueden causar aumento de ansiedad y trastornos de depresión, influyendo en las emociones, modificándolas y cambiando el estado de ánimo de las personas. Entonces vemos que también la depresión, el malestar, la ansiedad son fisiológicos, ¿no? Entonces la producción de estas sustancias en el cuerpo, o sea, el cuerpo las produce, pero también se estimula esta producción absorbiendo ciertos alimentos, ciertos nutrientes, como por ejemplo la proteína triptófano, que es un aminoácido vital para producir ese neurotransmisor, la serotonina, ¿no? Entonces encontramos ese nutriente en alimentos como, por ejemplo, las nueces, las legumbres, la carne magra, el pescado, y también tenemos algunos alimentos que llamamos, entre comillas, felices, porque permiten esa producción, ¿no? Que son, por ejemplo, los plátanos, el chocolate, evidentemente, y la piña, el pimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando comemos chocolate, el azúcar y el cacao, que está en el chocolate mismo, hacen que el cuerpo sea receptivo a la absorción de triptófano. Sí. Y aumenta el nivel de serotonina en el cerebro. Pero también tenemos que tener en cuenta que para absorber el triptófano, el cuerpo necesita combinarlo con carbohidratos
que en el intestino se convierten en azúcares. Entonces, un alto nivel de azúcar en la sangre estimula también la producción de insulina, que hace que las neuronas cerebrales sean receptivas al triptófano. Y eso es la causa por la que cuando estamos deprimidos a veces o bien comamos una pizza llena de carbohidratos o bien comamos chocolate. Entonces, vemos también que el estado de bienestar está muy ligado a nuestra fisiología y a la producción también de ciertos neurotransmisores en el cuerpo. Yo tomo siempre triptófano en cápsulas de Santiberi, aprovecho a hacerle la propaganda a Santiberi. ¿Ah, sí? Sí, me tomo las capsulitas bueno. de triptófano de Santiberi, por eso siempre soy un hombre feliz. Bueno, creo que no basta, pero ayuda, ¿no? Hombre. ¿Es verdad que tomas esto? Sí, hay que recomendar el triptófano de Santiberi, de la marca Santiberi, de otros no. Santiberi, el triptófano, va muy bien, la verdad. Ah, muy bien. Hablando de esto del bienestar, evidentemente sé que con Susana lo hemos hablado, quizás no compartimos esto, pero yo solo considero el estado de bienestar si uno llega por él a través del dolor. No, para mí, partiendo de un estado neutro, nadie puede ser feliz porque no teniendo puntos de referencia es difícil sentir que alguien tiene algo si no tiene un punto de referencia, por lo menos de no tener. ¿Es verdad esto? ¿Solo se consigue el bienestar a través del dolor, Susana? A ver, quizá la formulación sea un poco categórica. Yo, no lo negaría, pero también lo podría formular de una otra manera. Es verdad que de una manera subjetiva vivimos un estado de bienestar con un sentimiento aceptable, ¿no? De salud física, emocional y mentalmente. Nos sentimos en bienestar cuando, evidentemente, también hay una ausencia de enfermedad. En ese sentido, es verdad que la definición de bienestar siempre se elabora en referencia a su estado contrario, que es el malestar, digamos, ¿no? Porque no podemos saber lo que es bienestar si tampoco hemos vivido lo que es el dolor, la ansiedad, la enfermedad. Sentirnos en bienestar supone haber sentido y haber hecho la experiencia de estos aspectos de la vida también, ¿no? Entonces, bueno, sí que podríamos decir que el bienestar uno lo valora cuando es verdad, cuando ha podido experimentar, por ejemplo, el dolor, la enfermedad, la ansiedad o otros aspectos ligados a estados de malestar. Claro, porque como dice la ciencia, un hecho que no es observable no se produjo nunca. Por lo tanto, uno no puede tener referencia de algo que no existe. Para que exista el bienestar, tiene que existir el lado contrario, si no, no se sabría qué es el bienestar. ¿Cómo afecta un estado de bienestar o de malestar a nuestro cuerpo, Susana? Bueno, nuestros pensamientos y emociones influyen en nuestro cuerpo más de lo que pensamos. Muchos investigadores han descubierto que pensamientos y emociones afectan incluso a los órganos y sistemas vitales del cuerpo humano, es decir, los sistemas nervioso, inmunológico, hormonal, circulatorio, reproductivo. O sea, si yo tengo malos pensamientos, me puede joder el hígado, por ejemplo. Para decirlo prácticamente, para que el señor lo entienda ahí del otro lado. Voy triste por la calle, voy deprimido, voy con malos pensamientos, cosa que hago cada día, debo tener el hígado a la miseria. Me puede repercutir en alguno de mis órganos lo mal que lo pienso, ¿no? Los malos pensamientos, las emociones, por ejemplo, de tristeza, pueden repercutir directamente en una afección física de mis órganos. Claro, son energías que repercuten orgánicamente, por supuesto. Por ejemplo, la ira, las personas iracundas, o sea, la ira puede ser dañina para la salud, porque la ira provoca agresividad y eso hace que, bueno, las personas iracundas puedan tener más tendencia a sufrir afecciones cardíacas, enfermedades cardíacas, lo cual las hace también más propensas al infarto. Es decir, es mejor tener emociones positivas que negativas. Cuando viví en París seguía a un médico que se llama Thierry Jensen, que había escrito un libro que se llamaba La solución interior, y ese hombre había sido cirujano, lo había dejado todo y luego se dedicaba a hacer conferencias sobre salud. Y él defendía realmente las emociones positivas como medio también de sanación. Es decir, que, bueno, animaba a la gente que padecía patologías también a poder ayudar, ¿no?, a su organismo a la sanación con emociones positivas. Y hay investigadores que defienden esta teoría, por supuesto. Entonces, los pensamientos negativos pueden también generar estrés en la persona, ansiedad, incluso rabia. Es decir, además siempre van acompañados por un sentimiento de falta de valoración de uno mismo, ¿no? Uno no se siente lo suficientemente valioso o bueno. Y hay un investigador americano, Antonio Damasio, que ha escrito mucho sobre el rol de las emociones.
o sea, ha escrito que las emociones tienen un papel esencial para articular cuerpo y mente, y según él las emociones aparecen debido a un cambio del estado global del organismo cuando este mismo genera pensamientos, imágenes mentales siempre ligadas a estímulos externos. Entonces vemos la influencia que hay entre bueno, el hecho de generar imágenes mentales y también la aparición de ciertas emociones, como también la hay, por ejemplo, cuando generamos emociones en el cuerpo. Vuelvo a hablar de la ira, cuando nos sentimos iracundos, se acelera el pulso cardíaco, nos enrojecemos, se crispa la mandíbula, los movimientos se hacen más vivos, y esto también implica una serie de modificaciones químicas en el sistema nervioso que alteran la manera en que nuestro cerebro va a tratar la información. Entonces, todos estos aspectos vitales están relacionales: emociones, cuerpo y actividad mental. No creo que podamos separarlos. Bueno, sin duda alguna, a mí siempre me resulta curioso, ¿no?, pensar en las personas positivas, las personas que realmente tienen esta actitud, que saben controlar su cuerpo, sus emociones, que viven de una manera sana, que no comen aquello que no deben comer, de que mueren. Me interesa mucho saber, evidentemente, como eternos no somos, ¿no? Eternos no somos. Por lo tanto, hay muchas más cosas que seguramente afecten al cuerpo más allá de todo lo que uno intente a diario. El final y la verdad cruda y desnuda es que uno se va igual. ¿Cómo afectaría el estado corporal a la esfera psicológica o cognitiva? Si hablamos de Damasio y de sus investigaciones, es verdad que él habla del impacto de la experiencia emocional que tenemos en el cuerpo, como ya te he dicho, ¿no? La tensión arterial, el sistema musculoesquelético, la composición de la sangre, la producción de neurotransmisores en el cerebro. Y de esta misma manera, como las emociones impactan en el cerebro, en el cuerpo y también en el cerebro, evidentemente, también tenemos los cambios que vive el cuerpo que impactan en el cerebro y en los aspectos cognitivos de la persona. Él habla, por ejemplo, que cuando en el cuerpo existen señales ligadas a un estado corporal negativo, la producción de pensamientos se ralentiza, o sea, empezamos a pensar más lentamente, así como la diversidad de imágenes mentales también es menor y la capacidad de razonar es menos eficaz. Y al contrario, cuando del cuerpo emanan señales positivas, es decir, cuando nos sentimos bien, a gusto o con bienestar, disponemos de mayor vivacidad cuando elaboramos nuestros pensamientos, aumentamos su diversidad y al mismo tiempo razonamos más rápidamente. ¿Cómo llegar a un estado de bienestar a todos esos niveles, Susana? Bien, esto es importante como pregunta porque todos nos preguntamos hoy en día. Claro, ¿no? Óscar, por ejemplo, quiere llegar a un estado de bienestar en todos los niveles y dice, ¿qué hago? Dice, para estar tan bien, no ser iracundo, que mi hígado no refleje mi furia interna, mi rabia. Dice Óscar, dice, tengo el hígado doblado ya de tanta ira y quiere tener un estado de bienestar. Esto dicho en broma, bueno, parece una cosa, pero es verdad, la gente yo supongo que quiere. ¿Quién no va a querer tener un estado de bienestar? Claro, por supuesto, es una pregunta que nos hacemos es lo todos, más cercano porque a ser felices, ¿no? Primero un estado de bienestar y después el paso siguiente usted ya es feliz. Claro, es la eterna búsqueda del ser humano, es decir, poder vivir felizmente, sin preocupaciones o en todo caso en un estado vital bueno, ¿no? Sano, digamos, la lotería, ¿no? Es un buen medio también, ¿eh? Si pega 50 ayuda. millones, yo ya le digo hoy en día ayuda cómo muchísimo. llega a un estado de bienestar por el camino más corto, ¿no? Hoy en día ayuda muchísimo. No, hombre, y tanto que sí. ¿Usted, Óscar, llegaría al camino de bienestar con 50 millones de euros en el bolsillo o no? Sí, con menos también. Con menos también, ¿no? Con menos también, claro. Bueno, ante todo, según la pregunta que me has hecho, ¿no? Es importante primero identificar el estado en que estamos, porque muchas veces no somos conscientes de que llevamos estrés encima o estamos tensionados o tenemos tensiones, no lo somos conscientes a veces. Entonces es conocernos, saber en qué estado estamos, ¿no? A veces solo vamos al médico y nos dice, pues usted está a un nivel de estrés tal, ¿no? A veces lo intuimos, lo sentimos, pero no sabemos forzosamente, porque llevamos un ritmo acelerado y... Eso es verdad, eso es interesante, cómo saber qué nivel de estrés tenemos, ¿no? Yo, no sé, sinceramente, no sé qué nivel de estrés tengo y dudo mucho cuando alguien me lo mide,
Usted tiene estrés del 20%, Vikaen. Pero existen actualmente análisis. Sí. Existen análisis de sangre. Lo que pasa es que no están, digamos, reconocidos por las mutuas, pero existen análisis sanguíneos que te miden el nivel de estrés. A mí me parece muy interesante este tema. No, porque... sí, interesante es lo que... Hay que ver si es fiable, que no es la misma Hombre, cosa. fiable lo es, porque miden también... Y porque no está reconocido si es tan fiable. No, digo que decir, no están reconocidos en el sentido de que no están... regulado. Sí, es decir, que los tienes que pagar, no entran por las mutuas y son caros. En ese sentido quería decir que no estaban reconocidos, es decir, que tú tienes que cotizarlos, ¿no? Que son caros, ¿no? Y bueno, primero es esto, reconocer. Y reconocer también significa a veces pues pararse o reflexionar o saber escuchar lo que uno necesita en ese momento, porque somos nosotros mismos los que sabemos lo que necesitamos verdaderamente. A veces necesitamos pues trabajar menos, a veces necesitamos trabajar más, o necesitamos pasear, o necesitamos tomar tiempo para nosotros, o hacer alguna actividad creativa, o bueno, o ir a terapia, o habitar nuestro cuerpo, meditar, hacer una dieta, en fin, son cosas que cada uno sabe, ¿no? Un poco lo que necesita. Entonces también lo importante son las preguntas que nos podamos hacer de qué nos permitirá ser personas más felices, completas, ¿no? ¿Qué necesitamos para ello? ¿Y qué acciones concretas necesitamos llevar a cabo para estimular nuestro bienestar y sobre todo aumentar ese nivel de serotonina en nuestra vida, ¿no? Aunque parezca así muy abstracto, o aunque solo sea de manera inconsciente, pero sabemos que haciendo quizá ciertas actividades como el deporte, que ayuda a la secreción de serotonina, o la meditación, podemos realmente aumentar esa producción en nuestro organismo y sentirnos mejor. Entonces las emociones también juegan un papel importante. Otro aspecto es que podemos llevar una atención consciente también al día a día, a lo que pensamos, a lo que sentimos, cómo nos emocionamos. Eso también pide una reflexión, un conocerse y trabajar nuestra autoestima, nuestra autoimagen. Los cambios inducidos a través del cuerpo tienen un gran impacto en el sistema nervioso. Trabajando sobre la inteligencia somática y aliviando y reduciendo nuestras somatizaciones corporales, también influimos en nuestras emociones, haciéndolas más neutras y positivas, y damos soporte también a nuestra capacidad cognitiva. En ello el método Feldenkrais es verdad que actúa con la capacidad que tiene el sistema nervioso siempre de elaborar nuevas opciones, en este caso opciones a la hora de moverse, pero al crear nuevas opciones nos extraemos de nuestros hábitos y también de nuestros comportamientos compulsivos. Es decir, no solo trabajamos con este método el movimiento, sino que también influimos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y sensaciones, extrayéndonos de comportamientos o pautas compulsivas a veces, es decir, que repetimos sin tener opción a otro tipo de acción o de pensamiento o de emoción. Creo que lo importante en ese sentido es que también tengamos una atención a nuestras emociones y que a veces nos preguntemos cómo cambiar nuestra manera de percibir las cosas. Pues hemos llegado al final del espacio por el día de hoy. Como siempre, Susana estará con nosotros el próximo miércoles, el día 7. El miércoles que viene, ¿no? El siguiente, estará con nosotros aquí, como siempre, de 8:30 a 9 menos cuarto en el inventario de la mañana, este espacio de Susana Ramón, Impulsar Coaching. Muchas gracias por estar con nosotros, Susana. A ti, por recibirme.